Les voy a exponer los instrumentos de medición. Como primer instrumento de medición tenemos un flexómetro. ¿Cuál es su variable física? La longitud. La descripción de este flexómetro es que es de plástico, tiene una medida de 3 metros, la cinta es metálica y nos sirve para trabajos en construcción y trabajos de medida. Como siguiente instrumento tenemos la balanza, una balanza digital. ¿Cuál es su variable física? La masa. Una descripción de esta balanza es que es de madera, tiene una pantalla LED, tiene aproximadamente para medir un peso de 11 libras y como uso es para realizar el pesaje de pequeñas porciones de frutas, cereales o granos. Como siguiente instrumento de medición tenemos una escuadra, el cual nos permite medir ángulos, nos sirve para realizar trabajos académicos, nos sirve también para realizar planos. Este graduador puede ser de plástico o de metal. También contamos con una escuadra. Esta escuadra también, su variable física es la longitud, nos sirve para medir ángulos de 45 y de 90 grados. Está hecho de metal, tiene grabado ciertas longitudes que están en centímetros y en pulgadas. También esto nos sirve para usar en construcciones y en trabajos de arquitectura. Como siguiente instrumento tenemos un multímetro. Este multímetro, ¿cuál es su variable física? Es la electricidad, la corriente eléctrica, el cual consta de una pantalla LED, una perilla para seleccionar el voltaje, ya sea en DC o en AC. Este voltímetro nos ayuda para medir la resistencia, el voltaje y los ohmios. Es utilizado en lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos. Saludos. En la parte B vamos a topar sobre la variable física que es el estrés térmico. El estrés térmico se puede expresar como la carga de calor total que afecta a los trabajadores y surge de la suma de una serie de características. El estrés térmico puede darse por calor o por frío. Entre las variables que tenemos por valor y por frío, ¿qué es y cuáles son sus principales daños? Cuando hablamos del calor puede ser la deshidratación, golpes de calor, desmayos, síncopes de calor o sarpullidos, entre otros. Dentro del frío podemos perder la destreza mental y física. Podemos obtener hipotermia, congelación o problemas respiratorios, entre otros. Bueno, sus medidas de prevención pueden ser de alguna forma similar. Entre ellas tenemos la capacitación del personal y la ropa adecuada según lo requiera, además de tener unos espacios de tiempo para poder descansar de estos cambios repentinos de calor que generan nuestro cuerpo. También podemos topar en este tema cuáles son sus unidades de medida. Sus unidades de medida son los grados Celsius o el grado Fahrenheit, donde podemos ver claramente un cuadro comparativo. Pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en incluir al menos tres variables referenciales con sus respectivos ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos el nivel de estrés térmico en la industria alimentaria en refrigeración y almacenamiento, donde podemos ver que los valores de temperatura máxima que se recomienda en un espacio es de menos 5 grados a 0 grados y el límite de exposición breve a la que se puede someter a este tipo de trabajo sería siempre de menos 18 grados siempre y cuando exista protección térmica adecuada y descansos prolongados. Dentro del segundo ejemplo tenemos el estrés térmico en las minerías subterráneas. Entre ellos podemos encontrar que la temperatura recomendada es de 30 grados centígrados durante trabajos pesados con ambiente de altamente calurosidad y de humedad. También sabemos que las temperaturas que superen los 35 grados centígrados aumentarán el riesgo de golpe de calor y deberán evitarse durante tiempos muy largos. Como tercer punto tenemos el estrés térmico en industrias manufactureras y de fundición. En los valores de este ejemplo tenemos que es recomendable que las temperaturas se mantengan en máximo 28 grados centígrados durante las actividades pesadas con exposición a radiación térmica. Es crítico si las temperaturas se encuentran entre 30 y 32 grados o más. Es sumamente importante que se realicen pausas frecuentes y ventilación adecuada. Para esto nosotros hemos cotizado tres tipos de instrumentos que mi compañera les va a explicar. Tabla 3, que es la comparativa de las características de los equipos cotizados. En este caso tenemos los medidores de estrés térmicos HT200, medidor de estrés térmico DWL1S, medidor de estrés térmico Criefer Protein P4. Nosotros tomamos las siguientes características para realizar esta tabla comparativa: la precisión, la resolución, las escalas, la temperatura de funcionamiento, la humedad de funcionamiento, lectura, frecuencia de muestreo, alta resistencia, batería, cargador, dimensión y peso. Todos estos datos los obtuvimos de los datasheets que nos proporcionó el proveedor para que lo puedan verificar y se den cuenta por qué nosotros seleccionamos el medidor de estrés térmico digital portátil Criefer
Protem P4, también conocido como termómetro de globo. Fue seleccionado a su precisión y VTG, índice de bulbo húmedo, termómetro de globo, interno y externo, utilizando un bulbo seco para la temperatura ambiente, un bulbo húmedo para los efectos de la humedad y un globo térmico para la evaluación de los efectos de la irradiación artificial del calor en el medio ambiente. Cumple con la normativa ISO 7243-2017, también cuenta con comunicación USB, registro de datos, reporte de evaluaciones, es simple y fácil de operar. Tomamos 4 razones por las cuales elegimos este equipo. Rango y precisión de resolución. Tiene una precisión de más o menos 0.5 grados Celsius y una resolución de 0.1 grados Celsius. Funciones adicionales. Cuenta con un software para poder descargar las evaluaciones que se pueden almacenar y crear informes. Viene un trípode tipo telescopio para poder ajustar a la altura del cuerpo que se quiere realizar esta medición. Fuentes de alimentación. Cuenta con 1800 miliamperios como fuente de almacenamiento de alimentación que nos proporciona hasta 100 horas sin carga. Condiciones de mantenimiento: se recomienda que se limpie periódicamente el gabinete del medidor con un paño seco y un detergente suave. Se recomienda también una calibración cada 12 meses. Proceso general de medición a seguir el instrumento según las ISO 7243-2017. Presentan un método de detección para evaluar el estrés por calor en el cual está expuesta una persona y para establecer la presencia o ausencia de estrés térmico. Se lo debe aplicar a una persona durante su exposición total durante la jornada laboral de 8 horas. No aplicaría para la exposición muy corta del sol y se realiza en los entornos ocupacionales interiores y externos, así como otro tipo de entornos y adultos masculinos y femeninos aptos para el trabajo. Tenemos 9 pasos para seguir, que sería el inicio del proceso, la verificación inicial, la configuración de parámetros, selección de sitios de medición, posicionamiento del medidor, selección de la medición, validación de datos, apagado y almacenamiento de equipos y documentación de resultados. Les voy a hablar sobre los experimentos que realizamos. El experimento 1 habló sobre la termocupla y termopar. Bueno, este se fundamenta en el efecto descubierto por Seebeck, que consiste en la circulación de corrientes en un circuito formado por dos metales diferentes, por las cuales tiene dos uniones, una unión llamada de corriente o caliente y la unión de referencia o fría, y se mantienen a diferentes temperaturas. Usando el simulador del efecto termopar Seebeck encontramos que tenemos diferentes tipos de termopares, por ejemplo el R, el K, el E, el J y el P. Al momento de realizar la simulación del termopar tipo R, encontramos que al elevar la temperatura a 1209 grados en el punto caliente y a 6 en el punto frío, nos entrega un voltaje de 13.53. Por otro lado, después de realizar varias simulaciones, se llegó a la conclusión de que no existe mayor variación en el voltaje al cambiar la temperatura en cualquiera de las dos uniones. En el termopar tipo K encontramos que a pesar de mantener la misma temperatura, que fue de 1209 grados Celsius, en el punto caliente debemos disminuir el calor en el punto de referencia para conservar el voltaje anteriormente presentado. También observamos que el voltaje es más sensible y propenso a variaciones de temperatura, es decir, puede cambiar con mucha más facilidad. Tenemos también el termopar tipo E, en el cual el tipo E tiene un rango de temperatura súper menor a los anteriores, lo que le hace apto para poder trabajar a bajas temperaturas. Al prestar calor en el punto de referencia, el valor del voltaje es súper menor a lo visualizado anteriormente, pero al presentar variaciones existe mayor voltaje por unidad. En el termopar tipo J encontramos que al mantener el mismo rango de temperatura empleado en el termopar E, el valor de voltaje es similar, y que al cambiar la temperatura del voltaje también cambia de una forma similar o lineal, prestando solo ligeros cambios. Tenemos el termopar T, en el cual indica que el valor máximo en el punto caliente es de 400 grados Celsius, es decir, es apto para trabajar a temperaturas bajas y presenta un menor voltaje. Después de realizar simulaciones, llegamos a la conclusión de que se analizó y se entendió el comportamiento térmico y eléctrico de cada tipo de termopar en diversas condiciones de temperatura y de calor, haciendo referencia a sus respectivos rangos, valores de voltaje, unidades de temperatura, para finalmente tener una noción de posibles situaciones a las que cada uno usaría el tipo y podré llegar a escoger y elegir el correcto. Tenemos el experimento 2 que hace referencia a la resistencia. La resistencia es la medida de fuerza con la que un material se opone a un flujo de corriente eléctrica. Tenemos la fórmula que es resistencia por coeficiente de resistividad
por longitud sobre área transversal. Tenemos lo que es la simulación de resistencia con respecto a la longitud. Aquí llegamos a la conclusión de que mientras aumentamos longitud, la resistencia aumenta y que si nosotros igualmente bajamos lo que es la longitud, la resistencia también baja. Es decir, es directamente proporcional. La simulación de resistencia con respecto al área es que igualmente al realizar variaciones en el área del material, el valor de resistencia cambia de forma inversamente proporcional, es decir, lo contrario de la resistencia con respecto a la longitud. Es decir, con esto queremos decir que si aumentamos el valor del área, la resistencia disminuye, y si bajamos el valor del área, la resistencia aumenta. Bueno, si nosotros analizamos e ilustramos que después de realizar simulaciones, nosotros conocimos que la resistencia es un conductor eléctrico que siempre va a depender de características de un material. En este caso se considera la longitud, el grosor y el tipo. Se estima que es fundamental conocer esta relación para el diseño de sistemas eléctricos para ser apto al momento de elegir materiales. Como último punto tenemos los experimentos de capacitancia y los del magnetismo. Bueno, empezando con el experimento de capacitancia, pues básicamente se trata de unas placas paralelas, pues ligeramente separadas. En este caso, la separación es de 2 milímetros, y el área de estas placas pues son 400 milímetros cuadrados. Bueno, en este experimento la capacitancia que es de 1.77 coulombs. Y bueno, cuando nosotros le añadimos el voltaje, que en este caso es 0.350 voltios, pues es suficiente como para encender una bombilla. Ya, este experimento, en resumen, mientras más cercano es la distancia entre las placas paralelas, pues va a tener mayor voltaje, o también, va a tener mayor corriente, o cuando subimos igual el voltaje. Ok, como siguiente experimento tenemos el experimento del magnetismo. Bueno, refleja un poco lo que es la ley de Faraday. Cuando nosotros movemos un imán dentro de una bobina, pues produce un nuevo flujo magnético, y pues se genera el voltaje y a la vez una corriente eléctrica. Si la corriente es suficiente, pues es posible poder encender una bombilla. Y eso es. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido la participación del grupo.